Vamos en esta noche a tomar la escritura, vamos a leer allí en el Evangelio de Marcos. Quiero compartir una porción del capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Vamos a estar leyendo unos apartes de este capítulo, porque por medio de esta palabra el Señor nos quiere enseñar a nosotros. Amén. Entendamos que la palabra del Señor tiene un propósito y es enseñarnos, corregirnos, redarguirnos, instruirnos, a fin de que seamos mejores personas, ¿no? Mejores ciudadanos, mejores hermanos, mejores creyentes. Y Él dice, enteramente preparados para toda buena obra. Qué bueno, vamos a ir a leer entonces Marcos 11, versículo 12, dice así. Lo hacemos con la dirección y la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que hoy está con nosotros. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Pasemos al versículo 20. Más adelantico. Dice así el versículo 20: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. ¿Qué les dijo? Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, todo lo que pidiereis ¿qué? Orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Bueno, les invito para que tomen asiento y quiero que estemos un poco atentos porque queremos escudriñar un poco esta porción de la Escritura que nuestro Señor Jesucristo aprovechó allí ese momento en el cual Él lanzó esa palabra, le habló allí a la higuera estéril, ¿cierto? Para enseñarle a sus discípulos y también para enseñarnos a nosotros, ¿cierto? Por medio de esta palabra, lo importante que es la oración con poder. Y yo le he colocado a la enseñanza hoy la oración con poder. Orar con poder. Y yo creo que esta porción de la Escritura nos enseña claramente cómo es la oración con poder. Podemos ver que Pedro pues se sorprendió al día siguiente y de hecho se acordó de lo que había pasado el día anterior, cuando el Señor iba de Betania por el camino y siente hambre y ve la higuera muy frondosa con muchas hojas. Él se acerca buscando higos, ¿cierto? Pero no encuentra nada. Y el Señor le habla a la higuera, ¿cierto?
y profiere allí una palabra fuerte. Y Pedro se sorprendió al día siguiente cuando ve que la higuera se había secado desde la raíz. Así que, al igual que Pedro, muchos cristianos se sorprenden, ¿cierto? Cuando quizás un hermano o algún vecino o algún conocido ora y ve que su oración es respondida, ¿cierto? Cuando la oración de alguien que ha clamado por tiempo se transforma en un milagro. Aunque aquí vemos que es un milagro destructivo, ¿cierto? Yo creo que es el único milagro destructivo que hay en la Biblia, ¿cierto? Que cuando el Señor da una palabra y esa planta allí muere de manera inmediata. Y dice que se secó de raíz. ¿Qué es lo que observamos nosotros en nuestra vida cotidiana? Que muchas de nuestras oraciones como que son oraciones sin poder, porque oramos y oramos y no pasa nada. Pareciera ser que nuestras oraciones fuesen estériles. ¿A usted no le ha pasado eso? Que ustedes oran y como que no pasa nada, no cambia nada. Pero aquí vemos que cuando el Señor le habla a la higuera, inmediatamente ocurre algo. Hoy quiero que a través de este texto que hemos leído, a través de esta porción de la Escritura, comprendamos lo que se necesita o lo que usted y yo necesitamos, ¿cierto? Para que también nuestras oraciones sean oraciones con poder. ¿Cuántos quieren tener oraciones con poder? ¿Cierto? Que cuando usted ore, inmediatamente ocurra algo. Amén. Yo recuerdo que la Escritura dice que Elías era un hombre como usted y como yo, pero que oró, ¿cierto? Fervientemente para que no lloviese, y dice la Biblia que no llovió por 3 años y 6 meses. Después de ese tiempo volvió y oró, dice la palabra, y oró para que lloviera, y dice que inmediatamente vino la lluvia nuevamente sobre la tierra. Para los que toman nota, los que estamos tomando nota, entonces, en primer lugar, o el primer punto, para orar con poder tenemos que poner completamente nuestra fe en Dios. Eso fue lo que les dijo el Señor allí a sus discípulos. Dice el verso 22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe ¿en quién? En Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tener fe en Dios. ¿Por qué el Señor es explícito en decirle a sus discípulos, tengan fe? Pero hay personas que tienen fe en cosas, ¿cierto? O en otros dioses. Pero el Señor le dice a sus discípulos, tened fe en Dios. Y esto es algo que usted y yo debemos tener claro. La Escritura nos habla acerca de la fe. La Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, mis amados hermanos, yo los felicito hoy porque hoy se vinieron con fe. Porque hoy vamos a orar, ¿verdad? Hoy vamos a pedirle al Señor, pero con fe. Porque queremos que eso que nosotros le pedimos al Señor se haga realidad en nuestra vida. Yo creo que no podemos seguir como Pedro, que se sorprendió al ver que el milagro sucedió en otra persona o cuando otra persona oró. No, lo que nosotros queremos es que cuando yo oro por una petición que yo tengo, que yo vea con mis ojos que realmente las cosas cambiaron para bien. Amén. Entonces lo que tenemos que tener es fe en Dios. ¿Y por qué? Porque el poder de nuestra oración
viene de Dios. El poder de nuestra oración viene de Dios. Lo que le da poder a tu oración y a mi oración es Dios. No nadie más, solamente el Señor. Por eso el Señor enfatiza allí a sus discípulos que tuviesen fe en Dios. No es cuando gritamos, ¿cierto? Porque a veces creemos que gritando la oración va a operar o se va a realizar el milagro. O que quizás cuando yo me pongo de rodillas o me paro en la cabeza para orar, ¿cierto? No. Realmente lo que hace que el milagro suceda es el poder que viene de Dios en nuestra oración. Por eso es importantísimo y el Señor es enfático allí con sus discípulos. Tened fe en Dios. ¿Y qué es la fe? Pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que nosotros no vemos. La fe es la certeza, o sea, lo cierto que tenemos, la certeza de lo que esperamos y la convicción, o sea, estar convencido de lo que yo le pido a Dios, es como si lo estuviera viendo, lo estuviese ya palpando, viendo, tomando. Esa es la fe. Debemos entonces, mis amados, tener fe en Dios, tener fe en que Él es poderoso, que por su amor y su misericordia nos suple todas nuestras necesidades y adicionalmente que Él es fiel. Amén. Él es fiel primero a su palabra. Él ha prometido que todo lo que le pidamos, creyendo, Él nos lo va a conceder. Eso tenemos que tenerlo claro, diáfano, transparente y tener la firmeza. Mire que el apóstol Santiago nos dice que que aquella persona que le pide a Dios algo, pero duda, es similar, lo compara con una pluma que lleva por el aire sin rumbo fijo, o con la ola del mar. O sea, la persona que ora como por si acaso, como por será que sí, será que no, es semejante a la ola del mar, es semejante a la pluma que es arrastrada por el viento. Por eso es importante lo que el Señor nos dice hoy. Tened fe en Dios. Fe en el Señor. Ese es el primer aspecto que usted y yo debemos aprender. Mire que a Dios no lo mueve la necesidad. Una persona puede estar muy necesitada, pero lo que mueve la mano de Dios no es la necesidad de la persona. Lo que mueve la mano de Dios es nuestra fe. Es nuestra fe. El segundo aspecto, para orar con poder, es que debemos tener la seguridad que no hay petición demasiado grande para nuestro Dios. Porque a veces pensamos que Dios es un Dios de cosas pequeñas. Pero mire lo que dice la palabra en el versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, dice cualquiera, no dice ni el pastor, ni el líder, cualquiera. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que nosotros pidamos en oración creyendo, debemos tener la certeza de que lo vamos a recibir. Amén. Eso es lo que el Señor dice. Aquí vemos algo que quizás es lo que viene afectando nuestra oración y es la duda. ¿Cierto? La duda es un enemigo de la fe. Y quizás no recibimos lo que pedimos es porque dudamos en el corazón.
o porque creemos que nuestra petición es demasiado grande para Dios. Pero el Señor nos da aquí por medio de esta palabra que así sea que le pidamos a Dios que una montaña se corra al mar y va a suceder. ¿Por qué? Porque tenemos fe y creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios de cosas imposibles. La Biblia dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Dice la Biblia, porque nada hay imposible para el Señor. Nada hay imposible para el Señor. Entonces aquí podemos ver que el Señor no puso restricciones para el tamaño, ¿cierto?, de nuestra petición. El Señor no puso un estándar de dificultad para nuestras peticiones. Tu petición y mi petición puede ser tan grande, puede ser tan imposible para nosotros. Así como dice el Señor, mover un monte al mar es algo humanamente imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y aquí eso nosotros tenemos que ver y analizar en nuestra vida. ¿Cuáles son nuestros imposibles? Tenemos un Dios, tenemos a un Padre que para Él no hay imposibles. Esa es una ventaja, yo digo, competitiva y comparativa con el resto de las demás personas. Usted y yo tenemos a un Dios que tiene el poder sobre los imposibles. ¿No les da felicidad, alegría eso? Amén. Lo que tenemos que hacer nosotros es pedirle a Él, ¿cierto?, con esa confianza, con esa seguridad de que para nuestro Dios no hay petición grande o no hay petición imposible. Para Él todo, absolutamente todo, le es posible. Tenemos que creer entonces que Él puede responder tu petición, mi petición, aunque a mí me parezca quizás difícil o imposible de lograr. Yo sé que ahorita usted está pensando en la oración imposible que le ha hecho al Señor. ¿Por qué no se ha materializado ese imposible? Quizás porque no le hemos pedido a Dios como debe ser. O quizás porque creemos que es demasiado imposible, demasiado grande para Dios. Miren lo que nos dice el evangelista Mateo en el capítulo 9, en el verso 27. Dice el verso 27: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Conforme a qué? A vuestra fe os he hecho. Aquí vemos entonces que lo que activa nuestro milagro que estamos pidiendo es nuestra fe. Estos dos hombres eran ciegos, claman al Señor misericordia. Es más, siguen al Señor hasta la casa, y cuando están allí en la casa les dice el Señor a los ciegos: ¿creéis que puede hacer algo por usted? Y ellos dijeron: sí, Señor. Y el Señor les da la respuesta: conforme a su fe será hecho. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros hoy: conforme a tu fe será hecho, será la respuesta, será la solución al problema que estamos pidiendo. ¿Esto qué implica? Que no es la necesidad la que mueve la mano de Dios. Lo que mueve realmente la mano del Señor es nuestra fe. Y un tercer aspecto que vemos en esta escritura,
que debemos implementarlo en nuestra vida para que cuando oremos con poder, es que debemos tener un corazón limpio de resentimiento y de rencor. ¿Cuántos vinieron hoy con resentimiento y con rencor? Mire, ese es un requisito que Dios nos enseña a través de esta palabra. Dice el verso 25. En Marcos 11:25 dice, y cuando estáis orando, perdonad. ¿Cuándo? Cuando estén orando, perdonad. Dice, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El único obstáculo que vemos a través de la palabra del Señor, que el Señor nos enseña, ¿cierto? Es la falta de perdón. La falta de perdón. Es increíble que aún ya con mucho tiempo en la vida cristiana encontremos a personas que todavía no han podido perdonar a ciertas personas. No han podido perdonar a alguna persona que le causó un daño, o que quizás habló mal, o que quizás fue ese padre que fue allí en la infancia fue fuerte, o esa madre que quizás le abandonó, o ese padre que quizás no respondió como debía hacerlo. Y todavía hay eso en el corazón. Hay ese resentimiento, hay esa amargura, hay ese rencor. Eso es un obstáculo para que nuestra oración sea contestada. Dice, para que sus oraciones no tengan obstáculo, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Perdonar. Porque de lo contrario, podemos perder el tiempo. Y no querer perdonar, ¿qué significa? Realmente significa que en nuestro corazón hay soberbia, ¿cierto? O que en nuestro corazón allí hay rebeldía. O que quizás allí ese corazón está herido. Yo le escuchaba a alguien decir que cuando nosotros no perdonamos, realmente quienes perdemos somos nosotros. ¿No han experimentado eso? Porque a veces uno ahí dura como con eso ahí guardado. Y eso en primer lugar le roba la paz, la tranquilidad. Y viene allí como ese resentimiento, esa amargura, ese rencor contra esa persona. Y no nos deja vivir felices. Y mire que afecta también nuestra relación con Dios. Es increíble, de verdad. ¿Qué nos enseña entonces la palabra? Que el poder de Dios fluye en un corazón, ¿cierto? En un corazón que clama a Dios lleno de fe. De fe en Dios, dice la palabra, ¿cierto? Y en un corazón libre de rencor, en un corazón libre de amargura, en un corazón libre de resentimiento. Por eso, amado hermano y hermana, quizás en su corazón haya allí raíces de amargura, porque no ha podido perdonar a esa persona que le causó daño, o a esa persona que habló mal, o a esa persona que quizás fue injusta, o a esa persona que quizás te maltrató o te discriminó. Pero hoy Dios nos está diciendo a través de esta palabra, para que nuestra oración sea una oración de poder, tenemos que perdonar. ¿Cierto? El Señor nos dice
perdonen allí a los que le han causado daño, para que Dios también nos pueda perdonar. Porque si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre nos perdonará. Démonos cuenta que es una condición. Y es una condición que si nosotros perdonamos, pues vamos a tener de Dios todo lo que le pidamos. Miren lo beneficioso que es perdonar. Yo hoy quiero pedirles a ustedes que me perdonen, porque quizás yo les he causado daños, ¿cierto? Quizás, bueno, uno a veces ofende a las demás personas incluso cuando habla. Y uno no se da cuenta. Pero hoy es el día que el Señor nos está diciendo tenemos que perdonar. No podemos salir de este lugar sin haber perdonado a esa persona, a ese familiar, a ese amigo, a ese compañero de trabajo que quizás nos causó algún daño. El Señor nos está diciendo, perdone, para que nuestro Padre también los perdone. Perdonen para que sus oraciones no tengan estorbo. Perdonen para que el milagro se haga realidad. Y que así como Elías, cuando oró para que no lloviese, no llovió. Y cuando oró para que lloviera, llovió. Yo sí anhelo en el corazón eso. Para mi vida, para ustedes como iglesia. Qué lindo es que cuando le pidamos al Señor, el Señor inmediatamente atienda nuestra petición. Pero qué triste es cuando sentimos que nuestra oración como que no sube del techo. Hay un obstáculo. Puede ser duda, puede ser falta de perdón. Hay alguien por allá que nos hizo algo y no le hemos podido perdonar. ¿Cierto? Mire que el Señor nos dio ejemplo en el perdón. Allí en la cruz, antes de morir, clama al Padre y le dice, Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Enseñándonos a nosotros que por grande que haya sido la ofensa, haya sido el trato, haya sido la discriminación, el señalamiento, yo tengo la obligación, el deber de perdonar. De perdonar. Yo perdono a esa persona y me libero de esa esclavitud, de la amargura, del resentimiento, del rencor. Cuando yo perdono es como si corriera las cortinas de los cielos y ya mi oración pasa de ahí hacia arriba. De lo contrario, el Señor hoy nos está diciendo, si no perdonamos, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar. ¿Cuántos quieren tener esa oración con poder? Pongamos en práctica lo que el Señor nos dice en su palabra. Y démonos cuenta que la enseñanza del Señor es sencilla. ¿Amén? Él quiere que nosotros cuando oremos sea una oración con poder. Amén. Que cuando usted ore por el enfermo se sane. Que cuando usted ore por la circunstancia adversa, la circunstancia se mueva. Si es una enfermedad, la enfermedad se seque o se vaya. Cualquiera que sea la circunstancia, ¿por qué? Porque para Dios no hay nada imposible, aprendíamos hoy en la Escritura. Cambiemos esa actitud, la actitud de Pedro. Pedro quedó allí asombrado y le dice al Señor, uy, mire, la higuera que usted maldijiste ayer, ya se secó y se secó de raíz. Y eso a veces es lo que estamos haciendo nosotros, mirando los milagros en el hermano, en la hermana, en el vecino. ¿Y nosotros qué? Queremos ver la gloria de Dios en nuestra propia vida. ¿Cuántos dicen amén? Queremos ver los milagros sucediendo en nuestra vida.
en nuestra familia, en nuestra casa. Por eso en esta noche yo quiero invitarlos a que nos pongamos sobre nuestros pies. Los que quieran estar sentados pueden hacerlo desde sentado. Mire que en la posición en la cual nosotros oremos es irrelevante realmente. Lo que Dios quiere en nuestra vida es que tengamos un corazón limpio, ¿cierto? Un corazón lleno de fe en Dios y un corazón limpio de rencor, de amargura, de resentimiento para ir al Padre. Así que vamos ahí a ponernos en una posición bien cómoda para poder estar hablando con Dios. Orar es hablar con Dios. Siempre tenga en mente a Elías, que era un hombre como usted y como yo, y oró y su oración fue respondida. Moisés allí frente al peligro levantó su mano con la vara y oró, y dice que el mar inmediatamente se abrió y pudo pasar en victoria. Allí un varón de Dios oró para que el sol se detuviera en un momento de una guerra que tenían a un enemigo, y dice que el sol se detuvo. Oraciones imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Tenemos que tener esa certeza que para Él no hay nada imposible. Llevemos hoy nuestros imposibles a la presencia de Dios para que esa oración veamos la respuesta, veamos la circunstancia a nuestro favor. Cierra tus ojos ahí, levanta tus manos, habla con Dios. Yo creo que hoy tenemos que cada uno de nosotros apropiarnos de esa responsabilidad que tenemos con nosotros mismos de llevar nuestra petición delante del Señor. Soberano Dios y Padre nuestro, te damos gracias en este momento por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Señor, gracias porque a través de ella le enseñó a sus discípulos y nos enseñó a nosotros cuán importante es la oración con poder. Cuando vamos a tu presencia, Señor amado, con fe en Dios, veremos tu gloria, veremos tu poder. Veremos tu gloria obrando en nuestra vida, en la vida de las demás personas, Señor. Gracias te damos en esta hora, porque a través de esta palabra, tú nos muestras cuán grande eres, cuán maravilloso eres. Señor, hoy estamos aquí reunidos en tu nombre, y cada uno de nosotros tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos circunstancias duras, tenemos expectativas, Señor, tenemos quizás en nuestro corazón hay incertidumbre. Pero hoy, Señor amado, a través de esta palabra aprendemos que debemos venir a ti con toda la fe en Dios, esa fe que mueve montañas, esa fe que cambia el presente y que cambia el futuro de nuestra vida. Hoy tú nos has dejado ese privilegio a que como hijos podamos acudir ante tu presencia, creyendo que para ti no hay nada imposible. Por eso hoy, Señor, presentamos delante de ti nuestras necesidades. Esa circunstancia que nos agobia, que nos aqueja, esa circunstancia allí que nos debilita, Señor, hoy la colocamos delante de tu presencia. Porque hoy nos acercamos al trono de tu gracia y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a ir confiadamente, con toda la certeza, con toda la seguridad, que para ti no hay nada imposible.
Señor, gracias porque tú eres un Dios grande, un Dios de poder. Que aunque nuestro problema sea grande, pero tú eres mayor. Aunque nuestra dificultad sea grande, pero tu poder es aún mayor. Hoy coloco delante de tu presencia, Señor, las peticiones, Señor, las circunstancias que hoy tu pueblo ha traído, Señor. Hoy hemos venido con una motivación especial y esa motivación es llevar delante de ti, como dice tu palabra, nuestras circunstancias, nuestros problemas. Tú dices, vengan a mí todos los que estén trabajados, cargados, y yo les haré descansar, dice el Señor. Hoy queremos colocar en tus manos nuestras dificultades, nuestros problemas, Señor, porque sabemos que para ti no hay imposibles, porque sabemos que tú tienes el control de la enfermedad, tienes el control de la crisis familiar, de la crisis financiera. Tú tienes el control allí, Señor amado, de lo que pasa alrededor nuestro. Aún de las circunstancias que nosotros no tenemos alcance y que están fuera de nuestro alcance, Señor, pero están bajo tu autoridad, Señor. Están bajo tu gobierno, Señor. Hoy colocamos esa necesidad delante de tus manos.